Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora nos acompaña Ramiro Molina, economista. Vamos a conversar con él en esta primera parte sobre lo que tiene que ver con los pagos que debe efectuar la República y PDVSA en lo que resta de este año 2017, específicamente entre octubre y noviembre. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Un gusto. Bien, mucho se ha hablado sobre las posibilidades que tiene o no PDVSA para honrar sus compromisos, un pago importante que debe hacerse este año, además de todo lo que debe honrarse en los próximos meses, 7 cupones en total, más estas dos amortizaciones que todavía quedan pendientes y el pago fuerte de un título. ¿Cómo está en este momento la Caja de la República? Bueno, es una especie de caja negra porque nadie sabe exactamente cómo está. Hay un supuesto en el mercado de que, como en otras oportunidades, el gobierno y PDVSA se las arreglarán de alguna manera y eso explica por qué los bonos que vencen en estas próximas semanas tienen un precio relativamente fuerte con respecto al pasado reciente, es decir, han recuperado valor. Eso quiere decir que alguien está dando posibilidad y credibilidad de crédito. El que vence en noviembre, el último pago del PDVSA 17, el 2 de noviembre, está cotizándose alrededor de 94-95%, lo cual no es un precio de un bono que tenga alta probabilidad de impago. Sin embargo, la incertidumbre es muy grande porque hay poca claridad en de dónde y cómo se van a estructurar los pagos, porque estamos digamos, en la última etapa de un ciclo muy fuerte de pagos que comenzó en el 14, de hecho termina en este noviembre. A partir de noviembre hay como un pequeño relajamiento en la intensidad y en la concentración de los pagos. Eso significa que esta etapa es un reto mayor porque sería el último eslabón, pues como decimos en criollo, después de nadar tanto, morir en la orilla, pues luce un poco contrasentido, basado en el esfuerzo que ha hecho el gobierno y el sacrificio que la economía y la sociedad han tenido que tomar para no llegar a un incumplimiento. Ahora, la gran pregunta aquí es si las sanciones cambiaron la voluntad de pago y cambiaron el contexto en el que Venezuela ha estado pagando. Y eso introduce un grado de incertidumbre mayor porque buena parte de los costos de no pagar se están materializando por la existencia de las sanciones. Entonces, a cualquiera puede pensar que el gobierno de repente diga, bueno, ¿para qué seguir pagando entonces si ya estoy pagando, si ya estoy incurriendo en los costos de no pagar? Bueno, una ecuación muy compleja, una situación, un episodio que no es muy simple de desmenuzar. Muchos elementos en juego también, porque se atraviesa una coyuntura política donde esa ecuación de qué hago con los dólares, o pago deuda o hago otra cosa, puede tener otras consideraciones. Sin embargo, las señales que hasta hoy estamos recibiendo es que el gobierno mantiene su voluntad de pago. Como decía antes, tampoco tiene mucho sentido que por no hacer el pago del 27 de octubre de 800 millones, también el gobierno, por ejemplo, corre el riesgo de perder PDVSA. Esa es una decisión con implicación, perdón, PDVSA no, Citco. Ujú. Esa es una decisión con implicaciones de mucha envergadura, de mucha responsabilidad, de manera que asumimos que están en una especie de emergencia por ver cómo salen de esto, porque mañana comienza la corriente de pago de cupones con el cupón de electricidad. En realidad, en un caso extremo, estos cupones que comienzan a pagarse hoy, que suman más de 800 millones antes de la amortización del PDVSA 20, que sería el 28 de octubre, Ujú. podrían beneficiarse del periodo de gracia, es decir, podrían retrasarse 30 días y pagarse después de los vencimientos de capital. Es decir, aquí hay un margen de maniobra de programación de tesorería que haría las cosas un poco más fácil con una programación, digamos, un poco precisa, una programación técnica, porque también todos los cupones de de noviembre, puedes patearlos, por decirlo de alguna manera, para diciembre, cuando no tienes pagos. Entonces, esa programación puede de alguna manera hacer viable un arreglo o pasar este episodio con mucha estrechez, por supuesto, pero no absolutamente imposible de programar. Y luego están las otras dos incógnitas, que es en cada momento de pago, de los grandes pagos en el pasado cercano, siempre aparecía Rusia o China, uno u otro, o los dos. Eh, ¿Qué pensamos sobre eso ahora? ¿Desaparecerán del mapa? ¿Aparecerá uno o aparecerán los dos? Entonces es una intriga, digamos, financiera de mucha incertidumbre y bueno,
así estaremos en tensión de ver el desenlace en las próximas semanas. Bueno, muchos elementos que analizar respecto a las posibilidades o no de pagar, pero vamos a comenzar por lo primero. ¿Cuánto hay que pagar mañana? El cupón de electricidad es muy bajo, 27 millones de dólares, pero, pero como te decía, inicia una Ujú. corriente de pagos de 5, 6, 7 pagos antes del 28 de octubre y eso debe ser una primera señal, porque si no utilizan el periodo de gracia formalmente y lo pagan, están diciendo, bueno, tenemos algo previsto como para salir de todo el episodio, porque si no vas a poder pagar dentro de 3 semanas, ¿para qué vas a gastar? ¿Para qué vas a pagar hoy? Eh, entonces, la señal que comenzaremos a ver y la interpretación a esa señal a partir de mañana va a ser importante. El total de los pagos que debe hacerse en lo que resta del año, entre lo que son cupones y lo que son las amortizaciones, más el pago fuerte del 2017. 3.500 millones de dólares en total, que como decía, puedes estirarlo a ser pagado a partir de, en realidad no es ni siquiera octubre, porque el pago de amortización importante, 840 millones del bono PDVSA 20, que es el que tiene el garantía Citco, es una amortización que debe hacerse el 28 de octubre, que es sábado, de Ujú. manera que técnicamente es 30 de octubre, de manera que parece más noviembre que octubre, entonces todavía tienes este mes como decía antes, para hacer algo de En programación los de cupones tienes tesorería. periodo de gracia, pero en los pagos formales incompletos no. Así Tienes que es. pagar el día que es. Venezuela no había tenido estos problemas hasta el año pasado y este año, donde ha tomado parte del periodo de gracia, cosa que no había ocurrido y eso ha generado, si no temor, por lo menos incertidumbre o más incertidumbre en el mercado, además del tema de que eres una caja negra que nadie sabe efectivamente qué hay y qué no hay. A esto se suma el elemento de no haber contado en las últimas instancias con el agente pagador y haber tenido las dificultades que tuvieron con Citi. En este momento entiendo que ya consiguieron un trush, más no es un banco. ¿Cómo van a hacer para ejecutar estos pagos? ¿Tienen que programarse con mayor antelación para que esto caiga en efectivo en el momento que debe ser? ¿O deben comunicarse con sus tenedores y decir que van a tomar su periodo de gracia para hacer sus pagos? ¿Puede hacerlo así la República? Sobre el primer punto, creo que ya a nadie le sorprende que Venezuela use su periodo de pago. De hecho, cuando lo ha utilizado en las dos últimas oportunidades que utiliza el periodo de gracia, De gracia. los precios no se resintieron, nadie a lo mejor se ponía nervioso, pero no tomaba decisión en consecuencia, es decir, no hubo venta masiva de gente asustada. Es que creo que ya los precios están tan castigados que ya han descontado, como decimos en finanzas, ya han incorporado en su valoración los peores escenarios. Entonces el periodo de gracia, si además es legal y te ayuda para ratificar tu voluntad de pago, ¿por qué no lo vas a usar? Tiene mucho sentido. Y creo que no, en estas instancias ya no tendría un efecto adicional. Todo lo contrario, creo que causaría alivio porque sería hacer más viable la programación de pago, como decía, extendiendo el periodo de pago hasta diciembre. Con respecto al problema que ha surgido a raíz de las sanciones sobre la utilización de vehículos y medios de pago, es evidente que ha generado unos problemas que no tenía previsto PDVSA para su operación diaria y está por verse la implicancia de eso sobre los pagos mayúsculos. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares, no es cualquier pago de rutina en un periodo de tiempo concentrado. Eso genera un elemento de incertidumbre adicional. Entendemos, como decías, aunque no hay información Ujú. absolutamente final y oficial sobre si hay una sustitución del agente de pago, pero creeríamos que en los mercados financieros, como funcionan hoy a través de vehículos, figuras legales que ratifiquen tu voluntad de pago, si tienes el dinero y lo pones en algún sitio, el problema operativo debe resolverse con algún trauma y con mucho ruido seguramente, pero no es algo que puede permanecer eternamente así. Quiero decir, sin que los tenedores de bonos tomen su dinero. Y además los tenedores de bonos en buena parte están concentrados en Estados Unidos, de manera que deben ser los principales interesados, digo yo, el gobierno americano, de que los intereses norteamericanos no se vean afectados por esto. Pero bueno, son supuestos. Ahora, de todas maneras, como te decía, es un capítulo inédito no solo para Venezuela, en la historia de las finanzas internacionales. Podemos hacer algunas analogías con las dificultades que algún juez en Estados Unidos le puso a Argentina para hacer efectivo algunos pagos, pero son analogías que tal vez no da una referencia, pero no nos pueden ilustrar mucho
cómo se va a terminar resolviendo, de manera que estamos aquí ante un reto. El principal reto lo tiene PDVSA, el segundo reto el gobierno y el tercero los mercados, a ver cómo interpretan la mezcla esta de voluntad, capacidad y ahora añadamos otra cosa, que es modo de pago. Es así. Y vamos a ver si esto sigue siendo viable y atractivo, mantener instrumentos de este tipo, mantener instrumentos con los venezolanos con con gran rendimiento, pero con estas dificultades en el escenario que se presentan hoy día. Por eso es que Hacemos, tienen gran rendimiento, porque tienen dificultades. Si claro, no, Mario si Riesgo. no, no tendrían otro. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más y respondemos esta pregunta.